Cuando un agresor lastima intencionalmente a un menor, ya sea física, psicológica o sexualmente, incluyendo el actuar de manera negligente. El 19 de noviembre fue el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil en la Argentina. Hoy me acompaña María Alejandra González, psicóloga, sexóloga clínica. María Marta Castro Martín, profesora de psicología, sexóloga, especialista en personas con discapacidad y género. Bienvenido, chicas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Bien, María Alejandra, ¿qué sería el abuso infantil? ¿A qué llamamos abuso infantil? El abuso infantil o el maltrato es una conducta realizada por algún adulto o alguien más grande que el niño que implica lo psicológico, lo físico y lo emocional. Como vos dijiste recién, tiene que ver con la negligencia, con castigar a un niño mediante los golpes, distintos, o sea, patadas, pellizcones y también el abuso emocional que tiene que ver con ir contra su autoestima, digamos, ¿no? Por ejemplo, no servís para nada, sos un inútil, no vas a poder con esto. Todo eso es a lo que se refiere el abuso infantil. Y lo más grave es que el niño o adolescente no se puede defender de eso porque carece de herramientas. Y se da una relación de poder, ¿no? Y durante la pandemia el abuso infantil se vio mucho más recrudecido por la situación socioeconómica, mucha gente perdió sus trabajos y lo que pasa en gran parte de las situaciones es que las personas descargan su frustración y todas las cosas que les suceden en sus hijos, por falta de herramientas, porque no pueden gestionar sus emociones. Entonces se descargan sobre el más débil, ¿no? Sí. Bien, voy con María Marta. Muchas gracias, María Alejandra. María Marta, bueno, desde tu lado, esto que ya hablamos muchas veces sobre el abuso Sí, infantil, hay mucho para hablar. hay mucho para hablar sobre el Sí. abuso sexual y el abuso sexual infantil. Y yo preferiría tomar, como dice la doctora Eva Giberti, Sí. no hablemos de abuso sexual infantil, sino hablemos de abuso sexual al infante, hacia la infancia, hacia los Me parece adolescentes. Porque abuso sexual infantil pareciera que los chicos abusaran y no es así. Es abuso sexual a las infancias, a los adolescentes, e inclusive, digamos, a la juventud, ¿no? Que puede ocurrir porque se dan situaciones que tienen que ver con asimetrías. Está la asimetría en las edades, la asimetría de poder, ¿no? De poder por ser el familiar que aporta tal vez el sustento, o de poder porque a veces es el padre o la madre. Entonces esas asimetrías que pueden ser de poder, que pueden ser por la edad, que pueden ser asimetría de poder emocional. Y ahí es donde se facilita esta situación del abuso sexual, que es más frecuente de lo que creemos, porque según los últimos estudios que se han hecho acá con UNICEF, tenemos muchísimo más abuso sexual infantil de lo que realmente dicen las denuncias, porque no se catalogan las denuncias, no hay un registro, entonces no tenemos. Pero bueno, a través, cuando uno ve el registro de la cantidad de llamados que hay, de las denuncias o de los seguimientos que se hacen en la clínica, en los hospitales, en la clínica, en la atención médica, uno puede entonces tomar eso como referencia y ver, bueno, el gran abanico de cantidad que hay. Bien. Estamos ante una Bien, me voy con situación. María Alejandra. María Alejandra, ¿qué pasa por la mente de una persona abusadora? Mira, por la mente de una persona abusadora pasa el querer descargar toda su frustración, todas las cosas que le pasan. Hablamos todo tipo de, o sea, cuando hablamos de abuso. De abuso de toda característica. El estar en una situación de poder, el no saber cómo gestionar todo eso que le está sucediendo, ¿no? Todo eso pasa por la mente del abusador.
y quizás no quiere hacerlo, no es consciente del todo de lo que está haciendo, de cómo está perjudicando, pero es algo que le es difícil manejar, ¿no? Por eso yo decía que durante la pandemia el abuso fue mayor porque además las personas estaban las 24 horas del día en la casa, ¿no? En el hogar. No estamos preparados, ¿verdad? Para 24 horas convivir con el otro. No. Y además vos fíjate que hubo que hacer un montón de adaptaciones, desde las clases virtuales, los padres ayudando a los chicos, los que podían, los padres trabajando desde sus casas, y hay que pensar si hay un espacio, si no. Acordate que las casas no están preparadas para que uno trabaje en las casas y que, por ejemplo, si vos tenés un nene de 3 años, estés en una reunión importante y por ahí el nene, mamá, mamá, y vos por ahí estás en una reunión importante y ya el hecho de estar encerrado, que nos privan de la libertad, ya esto genera frustración, angustia. Exacto. Nosotros somos seres sociales y lo que yo decía, que si bien es importantísimo cuidarse y nos tenemos que seguir cuidando, el estar encerrados va a traer consecuencias a nivel psicológico que ya las trajo. Más ansiedad, depresión, problemas para dormir. La gente también fue aumentando de peso, o sea, pasaron un montón de cosas durante la pandemia. Bien. Por no estar preparados. Y Gracias, María Alejandra. María Marta, ¿cómo es la personalidad de un abusador? ¿Cómo yo identifico que puedo estar cerca de un abusador o que están de alguna manera ejerciendo abuso sobre mí? Mira, o sobre mis hijos, ¿verdad? La personalidad del abusador es una personalidad generalmente seductora, en donde para el afuera es una persona genial. La mayoría de las personas que abusan sexualmente, la mayoría son varones. También hay mujeres. Después vamos a hablar sobre eso. No quiero dejar de decir que también hay mujeres, sí. Pero en general es una persona que frente a la situación del abuso se justifica. Pero se justifica de una manera que vos decís, esto es increíble. Antes de ayer me manda para mí son monstruos, un WhatsApp, me manda un WhatsApp una persona desconocida diciéndome, hola, necesito contarle algo para ver si usted me puede ayudar. Buenos días, le contesto, su nombre, por favor. Entonces, ¿cuál era la situación? Era que él había conocido a una mujer con una niña, habían formado pareja y él no sabe por qué de golpe le acariciaba la cabellera, luego le acariciaba los brazos, después le acariciaba las piernas, que era algo que él no sabía por qué le pasaba esto. Y cuando la mamá de la niña detecta esto, se separa. Entonces, él lo que quería era que yo le aconsejara ser un buen padre. Entonces le digo, pero a ver, primero, era una persona que no reside acá en la Argentina, es del exterior, de otro país, de México. Yo le decía que tenía que buscar un especialista, psicólogo, sexólogo, especialista en ofensores sexuales, porque hay especialistas que se dedican a el tratamiento, que en realidad no tienen tratamiento. Y según él, según sus palabras, una sexóloga le había dicho que lo que le pasaba a él era que había tenido un mayor nivel de excitación frente a una persona que no conocía y que era una niña y que él no podía verla como niña, que la veía como mujer. Entonces, ante eso, que es una cuestión de hipocresía, de no poder, o sea, lo que le pasa a la persona que dice todo eso es una persona con grandes características psicopáticas, no ha hecho efecto la cultura en el sentido de que la cultura pone los frenos, lo que está bien, lo que está mal, lo que tiene que ver con lo que cae de maduro, como se dice, o lo que uno dice, no necesito explicarte que no puedes tocarle las piernas a una niña de 10 años. Bueno, entonces, ¿qué hay en la mente de una persona así? Perversidad.
Eso te y, iba a decir. y encima justificarse, ¿no? Y Bien. decir que le pasa porque es hombre. Hablamos de una persona narcisista, hablamos de una persona sádica, Sí, perversa, sí. violenta, hablamos de una persona... Violenta, te diría, porque ¿No es esto, violento tocar una criatura? la situación es violenta. O sea, es a ver, Es violentísimo vos tocar una vos tenés que, criatura. ahí No se puede tenemos que tocar una aprender a criatura. diferenciar lo que es el abuso sexual de la agresión sexual. La agresión sexual es violenta. El abuso sexual, el abusador no lo hace con violencia, lo hace con caricias. Es violenta la situación, ¿entendés? O sea, Perdón, uno lo no. ve como algo espantoso. Sí, un Y horror, el niño un monstruo. lo vive como una situación Un de que es una intromisión a su cuerpo. O sea, el niño, ¿Entendés? Pero no siente lo que están hace haciendo algo. agresivamente, a eso me refiero. ¿A qué edad el niño está sintiendo que le están haciendo daño? Que le están haciendo algo que no corresponde sí, para empezar. sí. Bueno, gracias No a la sé cómo educación. explicarlo, Sí, porque sí, pero te imaginarás que no me entra en la cabeza, es perdóname, que pero es como... es muy difícil que a como- uno no tiene. No, bueno, pero es- hay que hablarlo. hay que hablarlo, y hay que exactamente, ser hay que hablarlo. cuidadoso, pero hay que hablarlo bien, porque necesitamos ayudar. Hay muchas parejas que... Desde los 2 años Mujeres. una niña, un niño puede dar indicios de que está siendo abusado sexualmente. ¿Cómo nos damos cuenta? A ver, ¿cómo se comporta un niño para... O sea, yo soy mamá, ¿cómo me voy a dar cuenta que mi niña, Dios no lo permita, pueda estar Siendo abusada sexualmente. o cualquier ahí? tipo- bueno. ¿viste? O que no Sí. esté bien tocada, que sean caricias que no son caricias que se hace un bebé. O sea, esta cuestión del respeto, ¿no? De sacar el pañal con respeto, de avisarle te voy a sacar el pañal, te hiciste pis, te voy a cambiar, te voy a sacar el pañal. No tengo por qué estar deteniéndome demasiado tiempo en sus partes íntimas cuando es una niña, un niño que está higienizado permanentemente y demás, ¿no? Pero los chiquitos, a partir de los 2 años, tienen retraimiento, comienzan a, si tenían un lenguaje súper adquirido y demás, empiezan a dejar de hablar, están más enojados o están extremadamente alegres, que también esto es llamativo, que vos decís, ¿qué le pasa que grita, corre, se ríe, como una cosa nerviosa, de más nerviosismo? Ya lo pueden empezar a expresar de alguna manera que algo le está pasando y cuando lo traen a consulta, uno con distintas actividades de juego, ahí los chicos expresan, ¿no? A través del juego. Desde que en muchas escuelas se está dando la educación sexual integral y los niños aprenden que su cuerpo es su propiedad privada, empiezan entonces a pedir respeto de parte de los adultos. Bien, entonces una persona violenta, narcisista, perversa, sádica. María Alejandra, ¿un abusador también sufrió abuso de chico? Puede puede ser estar que sí, sufriéndolo pero también? no necesariamente y no es algo que lo justifique, ¿no? Porque si no, como Marta nombró recién, No, justificar no, pero para poder un poco entender las actitudes de una persona abusadora. pudo haber haber sido víctima de otro. sido víctima de abuso, pudo haber visto situaciones abusivas. Acordate que también, lo que yo te digo siempre, que uno educa mucho sobre el ejemplo. Sí. Y si vos a un chico le decís, no sé, no maltrates a tus compañeros o no le faltes el respeto a tal o cual persona y te ve que vos lo estás haciendo, No, bueno, sí, la incoherencia. es una incoherencia y el niño imita lo que ve. Exactamente. O ver hay programas de televisión donde hay mucha violencia. Entonces, educarlo al niño para saber qué cosas se hacen y qué cosas no. Bien. Qué cosas no hay que permitir, ni que le hagan ni hacer. Perfecto. María Marta, estaba pensando esto. A veces las parejas, digamos, se ve en muchos casos, las mujeres son cómplices de ese abuso. Sí, las mamás cómplices del abuso. Quería sumar a lo que estaba diciendo Alejandra, que esos son mitos que rodean
como que si una persona fue abusada va a ser abusadora sexual. Sí, porque Eso hay es muchos un mito, resilientes. eso es un mito. Hay Pero muchas que personas sí. que son resilientes Exactamente. y que no pueden cargar ese estigma, porque es un estigma que piensen que porque yo fui abusada sexualmente van a pensar que yo voy a ser una abusadora. No. No. Entonces eso si no queda como una persona estigmatizada. Sí. Muchas familias... Digo, pero para que haga eso quizás pudo haber generalmente- sufrido un abuso, entonces lo repite. Pero ojo, porque hay personas que lo repiten y hay personas que son resilientes. Entonces puede pasar que quizás si recibió abuso, pueda abusar de otra manera. Si fue sexual, puede quizás abusar de otra. No, puede no tiene que abusar de ser otra por qué ser manera sexual, o puede exacto. ser que sea una persona carente de freno inhibitorio, es una persona psicópata, o sea, no cualquiera es psicópata, Por eso hay no que cualquiera es tratar de psicopático, o sea, sí. todos, la mayoría de las personas neuróticas podemos tener alguna actitud psicopática, pero eso no significa que seamos psicópatas. La personalidad del psicópata es muy específica. Dámela, ¿Entendés? describímela, Es muy un par. específica, Por o sea, ejemplo, ¿cómo lo no tiene identificamos? freno, no le Sí. importan los límites. No tiene culpa. No siente culpa, Siente que, no que lo que hizo tiene... está bien y se siente dueño del cuerpo del otro. Y además justifica, como Se esta siente dueño persona, del cuerpo del yo soy otro. varón, me erecto, me excito, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada por el simple hecho que soy varón. O sea, Sí. estas cuestiones son muy psicopáticas. Una persona que abusa, ¿se siente dueño del cuerpo del otro? O Obviamente que sí, y no solo dueño del cuerpo, sino dueño de la situación. situación. Porque Poder, hay poder. el poder que hace que mienta, por eso hay que trabajar sobre los secretos buenos, los secretos malos. Eso lo vamos a hablar, sí, sobre los niños que no, el tema de los secretos, eso es muy importante. Y esto que vos me preguntaste, que de es la súper mujer. interesante. Sí, porque hay muchas ¿Por mujeres, qué? salió, perdóname, en varios casos, que la mujer abusaba junto a su pareja, cómplice. Tenés la que, en casos que juntos, y después otros casos que la mujer mira para otro lado. Bueno, eso es lo más doloroso, ¿no? Cuando una mamá no le cree O le a pregunte a la sus criatura, hijos. ¿es verdad lo que vos me estás contando? ¿No lo soñaste? ¿No será imaginación tuya? ¿No me estás mintiendo? Bueno, esto de que una mamá no pueda creer a su hijo o a su hija, la vez pasada hablaba con una mujer que ya tiene 50 y pico de años, que tiene una enfermedad producida digamos, por todo el estrés que ha vivido durante toda su vida. Me comentaba que cuando ella había sido abusada sexualmente y habló con su mamá no solo no le creyó, sino que se enojó con ella. Entonces, Sí, apenas sí, ella tuvo 16 sí. años, salió de su casa y dijo, sí. bueno, no puedo seguir acá. Pero Y no. sí, a veces la complicidad se ¿Y sabés basa qué es lo peor? en el poder económico. Que muchas mujeres se van de la casa porque no quieren estar con sus padres y se van en brazos de otro lobo. Yo lo llamo así, perdón, se van en A brazos, veces sí, muchas pasa, veces. A veces pasa eso Lo también. mismo, la misma historia, pero dicen que prefieren estar con sus parejas que antes de estar con sus padres. En todo caso, con su madre. Una de esas. María Alejandra, una persona que abusa, ¿puede curarse? Puede tener las herramientas necesarias para decidir qué hacer con eso que le pasa, ¿no? Pero hay que trabajarlo mucho a eso. Y la persona realmente tiene que ser consciente de que hay algo que está haciendo que no corresponde. Si la persona no es consciente de eso, y si para él está todo bien, y no. O sea, vos fíjate que las personas que producen cambios es porque saben que hay algo de lo que están haciendo que no corresponde. Lo que decía María Marta, lo del tema de la culturización. O sea, si esa persona algo de la culturización no lo incorporó, es muy difícil que pueda con eso, ¿no? María Marta, ¿cómo identificamos? Bueno, habíamos hablado, ¿no?, de los niños, los cambios y todo eso.
además de identificar, dame más para que yo me... Porque todos los niños no deben actuar de la misma manera. No, claro que no. O sea, decías que se podían reír mucho, Claro, que pueden podían tener, estar sí. retraídos, por ejemplo. A través de los dibujos, ¿yo puedo darme cuenta Sí, si sí. mi niño fue de alguna manera abusado, ya sea Y los psicológico dibujos, o sexual? los dibujos hablan mucho, hay que Sí. contextualizar el dibujo, ¿no? Bien. No es un dibujo aislado, el que yo con un dibujo aislado vamos a decir, a ver, no, sino que ese dibujo está dentro de un contexto donde hay otras situaciones. Yo tengo que ver bien, ¿no? Ese dibujo que está representando. Pero lo que sí tengo la certeza por los años que tengo trabajando y de experiencia es cuando vos empezás a abrir la puerta a la educación sexual integral, los chicos empiezan a manifestar sus situaciones de abuso sexual. Chicos y adultos, vos sabés que yo trabajo ¿Por qué con tardan tanto en personas... contarlo? Esto justo, mira, te lo iba a decir, yo trabajo con personas con discapacidad intelectual y en los centros de día, que ya son adultos, comienzan a relatar historias antiguas y recientes, ¿sí? Y entonces cuando uno dice, bueno, hay que hacer chequeos ginecológicos y de golpe descubren que una mujer tiene una infección de transmisión sexual y no ha tenido nunca sexo, supuestamente, que ella lo cuenta, y vos decís en dónde y qué pasó, y descubrimos y detectamos un abuso reciente, que ella ahí rompe en llanto y cuenta lo que le pasó y que no lo había podido decir antes. Y había sido, como si yo te dije, hace 5 o 6 años. El tema es esto de que no se suele creer, cómo te van a hacer esto a vos, que sos discapacitada, quién te va a querer tocar. Esta cuestión que son también, ¿no? Falsas creencias o mitos de que Peor, la sexualidad más al perverso horrible. le dan ganas porque están Son más vulnerables. más y después tenés vulnerables. otras sintomatologías que tienen que ver con la alimentación, por ejemplo, cambios en la alimentación, pero por eso tenemos que tener muy en cuenta el contexto, ¿no? ¿Pueden brotarse los niños también en ciertas zonas? Sí, o sea, el cuerpo también habla He de escuchado muchos que síntomas. Muchos niños, bueno, muchos, algunos casos en donde el niño o la niña justamente se brotaba en la zona donde había sido de alguna manera abusada. Sí, o sea, por eso te digo que Dicho cada por niño... los dermatólogos. Cada niño, cada niña puede hacer un síntoma. O sea, el cuerpo hace síntoma en el órgano más débil y hace síntoma donde tenés esa posibilidad de hablar con el cuerpo, ¿no? Puede ser con la vista, con la piel, con repetidas Es infecciones increíble cómo urinarias. el cuerpo puede manifestar eso que el niño no está cayendo de alguna manera, ¿no es cierto, María Alejandra? Sí, o sea, todo aquello que el niño no dice con palabras porque no puede, porque no encuentra las palabras, de alguna manera se manifiesta, o en el dibujo, o en el juego, en pequeños actos. Por algún lado siempre eso sale, por eso es tan importante la educación sexual integral, como decía María Marta, el enseñarle a los chicos qué cosas permitir, qué cosas no. Lo de los secretos que decía María Hablemos, Marta. por favor, de los secretos. Vamos las dos, vamos a compartir lo de los secretos. ¿Qué cosas un chico no contar y qué cosas sí? Por ejemplo, que si un amigo le cuenta un secreto, no sé, ayer me comí una alfajor a escondidas, que eso lo puede guardar, pero si alguien le dice, no sé, juguemos con la puerta cerrada, eso no lo tiene que guardar. O vamos a jugar a que te toco y te doy tal premio, No. eso tampoco hay que guardarlo. Que cuando alguien le dice que guarde algo, por más que lo conozca, que no lo guarde. Que si la persona tiene buenas intenciones, no te va a decir que guardes ese secreto. No, o sea, alguien que tiene buenas intenciones no te dice, hago tal cosa y no lo digas, porque está haciendo algo que no corresponde. Por eso te dicen, no sé, jugamos, yo te toco, y no lo digas. Y también lo que decía María Marta, algo súper peligroso, que gran cantidad de los abusos se dan en el ámbito familiar. Sí, lo iba a preguntar, Y intrafamiliar. eso es lo más complicado porque vos fíjate cómo será de terrible para un niño que la persona que te tendría que cuidar es la que te está provocando daño. Si tus primeros cuidadores Te provocan son los que daño, abusan de después vos, el mundo empieza a sentirse ¿Qué- como un lugar peligroso. ¿qué espero afuera entonces? Exacto. Entonces ahí se dan las relaciones de Sí. poder, la confianza que el Sí. niño tiene hacia ese adulto. El abusador suele regalar, suele ser Sí, muy cariñoso. sí, claro. ¿Hay que desconfiar de las personas que regalan mucho?
Hay que desconfiar, niño, depende al del niño, contexto. al O sea, niño. depende del contexto, como decía María Marta, y los padres súper Hay súper personas que les gusta atentos. regalar y nada que ver, ¿no? Bueno, vamos a Exacto. poner, Y además, por ejemplo, muchas veces le dicen al niño, bueno, no hables con desconocidos, no aceptes cosas de desconocidos. Sí. Y los abusos se dan muy frecuentemente en el ámbito familiar, intrafamiliar, sí. donde el niño tiene confianza con esa persona y, como decía María Marta, es alguien altamente seductor. Sí. Bien, María Marta, ¿por qué el niño tiene terror a contarlo y por qué tardan tanto a ver, lo terminan contando como en la adolescencia y a veces Mira, no lo cuentan? ¿Por qué se tarda tanto en contar algo? Hay varias cuestiones, ¿Se siente ¿no? culpable el niño? ¿Tiene miedo? Porque Hay varias- o sea, me lo bloquearon de alguna manera para que no me lo venga a contar. ¿Cómo puede ser que el otro tenga más poder que yo? Hay Para que varias mi niño esté cuestiones, así. muchas cuestiones. Por ejemplo, recién lo que estaban conversando ustedes, hay algo que se llama la teoría del hechizo, ¿no? El Sí. hechizo es esto de yo te hechizo en el sentido de que yo te conquisto, el hechizo que tiene que ver como si fuese alguien que viene, ¿entendés? Y te enamora. Bueno, esa teoría del hechizo, en donde hace que el niño o la niña se sienta importante, se sienta la persona principal de este adulto, Estaba se llama- pensando esto, discúlpame, digo, Con los ¿te imaginas regalos, que por ¿no? ahí la madre no es muy cariñosa o algo y por ahí el papá sí lo es y la nena puede confundirlo o el niño, Bueno. ¿no? Con esto de papá es más cariñoso y le puede entrar por ese lado quizás. Claro, es esto, es la teoría del hechizo, ¿no? Yo te hechizo Sí. como si te hago, Claro. viste, algo, dos así, y una varita mágica, y te hago un hechizo y te enamoro. Y entonces el niño, la niña se siente importante, Claro. me trajo un regalo, me acaricia, me da un Sí, beso. claro. Y de ahí se va avanzando. Por eso yo te decía que la conducta de esta persona, si bien es un criminal, no es una conducta violenta hacia el niño, es una conducta cariñosa. Entonces, el niño o la niña, ¿cuándo se da cuenta de que esto no está bien? Cuando es educado en sexualidad, primero. Y segundo, cuando tiene un adulto o una adulta de confianza a quien poder contar. Bien. A veces es un error decir, cualquier cosa contale a mamá y a papá. No, contale a una persona de confianza, porque a veces papá es el que está abusando, o mamá es la que está abusando, o el abuelo o la abuela. Entonces, los niños tienen que aprender, niños y niñas, a identificar un adulto de confianza, que puede ser la señora que atiende en el kiosco, puede ser la portera de la escuela, Que lo cuenten, puede que alguien ser, lo tiene que salvar. no sé, o el profesor de cuenten. música del colegio, o sea, puede ser un profesor, un docente. Hay que enseñar una- que lo cuenten. que lo cuenten, pero además un niño o una niña tiene que poder identificar quién es una persona confiable. Entonces a los chicos les Sí. tenemos que enseñar cuándo una persona es de confianza. Y respecto de los secretos, a mí me gustaría agregar esto, de que hay secretos que son buenos, que son los secretos que tienen sorpresas lindas, ¿no? Esto de, bueno, mira, viene el Día de la Madre, vamos a ir a comprarle un regalito a mamá, no le vamos a decir nada hasta el Día de la Madre. O sea, los secretos buenos empiezan y terminan y hay sorpresa. ¿Entendés? Ay, a ver qué guardamos en secreto lo que le Muy bueno regalamos que estás para el hablando, cumpleaños. porque a veces no se ¿entendés? sabe cómo explicarle al niño cómo, que sí, que no, porque podemos hacerlo mal. Queriendo ayudar, podemos hacerlo mal. Entonces, la consigna es, tenemos Bien. un secreto Sí. que tiene final feliz, que tiene un día que se termina el secreto y se abre a Sí. todos. En cambio, Bien. los secretos malos no terminan nunca. Bien, porque tenemos que cerrar este Sí. tema. Si Dios quiere, seguiremos el próximo año. Bueno, como madre, como padre, que también puede estar haciéndole a la mamá y se encuentra el padre con esta situación, ¿qué hago? ¿Cómo La denuncia. además de la denuncia, Hay que qué hago hacer la yo con mi niño? ¿Cómo lo recupero, lo salvo? ¿Queda traumado? ¿Qué hago? Dame herramientas como para yo como madre decir, bueno, a ver, ¿qué hago con mi niño? Pasó esto. Bueno, ¿cómo actúo a partir de ahora? Si las dos quieren darme algunos... La mejor herramienta, sí. Judith, es, primero, qué es lo que lo va a fortalecer psíquicamente al niño que o a para la mí es muy niña importante actuar en el momento. ya. Pasó. Me Sí. dijo, Listo. lo primero es no Ya. volver a preguntar. Ya Bien, está, me lo dijo ya una está. vez suficiente. Sí, y Segundo, le creo. Le creo. Eso le va a generar confianza en sí Sí. mismo, confianza en mí. Tercero, hago la denuncia. Sí. Pero hago la denuncia y el niño tiene que saber que esta persona va a ser castigada.
Esto al niño lo fortalece, al Sí. niño o a la niña fortalece saber que esa persona hizo Sí. un daño y va a ser castigada Bárbaro. porque mamá o papá Exacto, sí. se ocupan de la denuncia. Bien. Porque hay alguien que lo protege y se encarga de que no le hagan daño, y es algo, una información que a él le sirve para siempre, porque vos fíjate Sí. que si alguien lo agrede o lo abusa y no hace la denuncia, no pasa nada, él va a decir, bueno, el mundo es así, la gente hace cosas y no pasa nada, y no tiene que ser así. Perfecto. Y también para mí es importantísimo hacerlo, revisar por un médico lo antes posible. Sí, lo antes posible. Quiero agradecerles a las dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Yoli. gracias O sea, a vos. para mí fue un placer venir este año en las oportunidades que pude venir presencial, así que bueno, estoy súper agradecida porque aparte haces que pueda venir a hablar de temas que no se hablan en todos lados, se visibiliza, aunque sean temas dolorosos, Muy doloroso. pero es muy importante difícil, visibilizar y tener así, aunque sea pequeñas herramientas como para Sí. accionar en el momento como vos Son temas decís. muy difíciles y hay más abuso de los que ustedes piensan. Sí, Y claro. hay que tratar de hablarlo y concientizar de una manera respetuosa y clara. ¿Verdad? Respetuosa, clara y dando herramientas como Exacto. para las personas, que las personas puedan pesquisar cuando está pasando algo que no hay que naturalizar. No, por Es favor. importante no naturalizar ciertas situaciones. Muchas gracias a las dos, Muchísimas gracias. Nos Gracias, vamos Yoli. rapidísimo a una pausa y ya volvemos.